Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. Hoy vamos a ver la opinión que tienen de cómo va a evolucionar la bolsa y la economía cuatro de los mayores expertos a nivel mundial como Warren Buffett, Ray Dalio y otros también muy interesantes. Y son visiones contrarias, hay algunos que tienen una opinión bastante bajista, otros más alcistas, sí podéis tener diferentes opiniones y que veáis diferentes puntos de vista. Incluso han dado ejemplos de inversiones específicas para navegar esta clase de entorno, con lo cual de esta forma podéis aprender mejor cómo invertir en el próximo año 2025. Con lo cual vamos a comenzar este vídeo de hoy. El primero de ellos es Warren Buffett, ¿de acuerdo? Y tiene unas frases muy importantes a la hora de cómo enfocar la bolsa, que vamos a apoyar ahora con ciertos datos que han salido recientemente. Una de sus máximas siempre ha sido ser conservador cuando los demás sean avariciosos. Y dice, un mercado alcista es como el sexo, justo cuando mejor se siente es cuando está a punto de terminar. Esto se ejemplifica con este gráfico. Es muy interesante ver que el porcentaje de americanos que piensan que el precio de las acciones va a seguir subiendo está en récord histórico. Nunca había habido tanto optimismo en la bolsa, porque sobre todo los índices, las acciones más conocidas lo han hecho increíblemente bien. Incluso está más alta este nivel de optimismo que en el año 99, justo antes de que la bolsa luego se desplomara, que curiosamente en el año 2002 cuando más barato estaba, cuando mejor era oportunidad para invertir, igual que el 2008 o el 2009, es cuando la gente está más pesimista. Solo un 20% piensan que va a subir, porque el ser humano es así. El ser humano tendemos a pensar de que lo que ha pasado a corto plazo es lo que va a seguir sucediendo a futuro, y justo suele ser lo opuesto, con lo cual este es uno de los gráficos que apoya ese mensaje de cautela que siempre ha lanzado Warren Buffett cuando el resto del mercado esté eufórico, y luego al revés, cuando esté deprimido, pues nosotros tenemos que aprovechar oportunidades, como por ejemplo en el 2022 o 2023. De hecho, Warren Buffett ha seguido acumulando esta liquidez para protegerse o buscar oportunidades en una eventual corrección de mercado. Y además hay otro ejemplo adicional de esto mismo que advierte Warren Buffett y de la euforia que hay en el mercado recientemente. Esto es la empresa MicroStrategy, que el fundador tomó la decisión de el negocio software tradicional que tenía, pues reinvertir todos los beneficios en empezar a comprar Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, pues con la euforia que ha habido recientemente, pues es un gráfico bastante curioso. En el año 2000, este señor, el fundador, que es Michael Saylor, también se apuntó a otra moda, que en aquella época eran las empresas .com, promocionando la empresa y demás, y bueno, pues ya se ve lo que pasó, pues ahora es como MicroStrategy 2.0. La cuestión es que esto lo ha llevado a un nivel extremo, hasta tal punto de que el core business de software y de tecnología ahora mismo pierde mucho dinero, y estamos hablando de cientos de millones de euros al año, y toda la gran subida es porque ha comprado estos Bitcoin. De hecho, la compañía cotiza casi 3 veces superior o 2 veces superior al valor neto de los Bitcoins que tiene, quitándole las deudas, ¿vale? Para calcular eso que se llama Net Asset Value, y podemos ver que es un claro ejemplo de disociación de lo que es la realidad, porque lo lógico es que cotizara al Net Asset Value, que es el valor de los Bitcoins que tiene menos la deuda, pero como a corto plazo ha subido mucho, entra mucho dinero, ¿vale? Hasta aquí todo bien, cada uno hace las inversiones que quiera. Pero, curiosamente, ha emitido un bono al 0% de rentabilidad, y la principal compañía que, por ejemplo, financia a esta empresa es Allianz, que ha comprado un 25% de esa emisión junto con otras entidades institucionales, de fondos y demás. Para que nos hagamos una idea de la euforia que hay en ciertas partes del mercado, esto es un bono convertible que paga un interés del 0%. O sea, le van a prestar dinero a 2029, o ponemos aquí. Entonces, es convertible a $670. Entidades como Allianz solo van a ganar dinero si la acción tiene que subir, o sea, de aquí a 2026, que es cuando empieza a ser convertible, tiene que subir por lo menos un 50%. O sea, y entre medias te va a pagar cero. Sí que es verdad que ante un evento, posible escenario de que la empresa quiebre, pues con esa deuda y los bitcoins que se recuperen, pues bueno, más o menos, pues a lo mejor pueden salvar su capital. Pero es que de entrada se están poniendo en una situación donde la pérdida es asegurada, porque está la inflación, y quién demonios presta dinero al 2029
al 0%. Y encima esto ha sido sobresuscrito, ¿vale? Donde inicialmente iba a ser 1,75 billones y ahora es 2,6. O sea, y claramente la compañía dice que esto es para comprar Bitcoin, no es para hacer negocios ni nada. Con lo cual, bueno, está bien las criptomonedas, el que lo quiera comprar, pero ya que haya empresas, y no solo está siendo MicroStrategy, hay un montón de empresas más pequeñas, por ejemplo, Semler, que el ser humano es así, pues tienen un negocio de equipamiento médico, pero la directiva, pues como ve que estas empresas suben tanto, ha rotado el negocio y también están haciendo lo mismo que MicroStrategy. Están comprando Bitcoin para que suba, y por eso las acciones lo están haciendo muy bien, a pesar de que el core business, el negocio habitual de equipamiento médico, pues no estaba yendo bien. Es otro ejemplo de las situaciones que advierte Warren Buffett. Luego además da un consejo muy importante, que es que la gente tiende a vender las acciones que no han subido a corto plazo porque piensan que son una mala inversión. Cuando todo el mercado está subiendo y tú tienes la típica inversión que está ya aburrida, tal, pues la gente no quiere esto. Incluso si están invertidos las venden, por eso sigue estando lateral a corto plazo, para comprar las que sí que están subiendo, pues como puede ser a lo mejor ahora MicroStrategy o otras acciones. Y Warren Buffett pues ha ganado durante toda su vida una muy buena rentabilidad precisamente haciendo lo opuesto, que es siempre lo que él recomienda, invirtiendo en estas acciones que a lo mejor son buena inversión pero que no tienen mucha atención y luego eventualmente a largo plazo se comportan mucho mejor. De hecho, un ejemplo de esto es la portada de The Economist, que es una de las mayores publicaciones financieras o con mayor reputación, con un titular como si los inversores deberían dejar de invertir fuera de América o de Estados Unidos, porque las acciones americanas han ido increíblemente bien los últimos 10, 15 años, y las acciones internacionales, tanto de mercados emergentes, de Asia o de Europa, han ido pues increíblemente mal. Entonces, esta es la clase de sentimiento que hay, y si miráis a lo largo de la historia esta clase de portadas económicas, por ejemplo, en los años 70, 80, cuando nadie quería invertir en acciones, ni tan siquiera de Estados Unidos, también había portadas de Forbes, por ejemplo, diciendo que ya invertir en bolsa no tenía sentido. Y luego, justo después de esa clase de portadas, fueron los 20 mejores años para invertir en acciones. Con lo cual, son señales que si estáis invirtiendo, estáis analizando compañías y os interesa aprender un poco de este tema de los mercados de capitales, pues os puede ser de utilidad para comprender el sentimiento actual que hay. De hecho, aquí se puede ver la valoración que, como nadie quiere invertir en Europa, pues el descuento que hay es histórico, de casi el 40% respecto a las acciones americanas. Y mucha gente habla de que en Europa hay poco crecimiento, que si hay más regulación, que si la población o el crecimiento de la población en la demografía no es tan positivo, lo cual puede afectar también al crecimiento económico. Y todo eso era verdad o seguía siendo igualmente válido en 2018, cuando cotizaba con el descuento habitual. Sí que es normal un poquito de descuento porque hay menos crecimiento en Europa, pero por ejemplo, hay tipos de interés más bajos en Europa que en Estados Unidos, y eso la gente a veces pues también se olvida. Solo cuando algo va mal solo se recuerda la parte negativa, y probablemente los tipos de interés van a bajar mucho más y va a ser más atractivo por eso invertir en Europa. Entonces, bueno, cuidado con las narrativas. De hecho, un consejo muy importante que da Warren Buffett no es desinvertir ni hacer locuras, aunque el mercado esté sobrevalorado. Lo que dice Warren Buffett es, oye, siempre va a haber oportunidades y busca en tu cartera ese tipo de situaciones. El mayor riesgo, dice, viene de no saber lo que estamos haciendo, no de si va a haber un conflicto en Ucrania, si las elecciones, si la Reserva Federal va a subir un poco los tipos, va a bajar la inflación. Él lo que siempre me remarca es esto. Entonces, cuando vais a invertir en bolsa tenéis que ser inversores informados, no como solemos hacer la broma en la escuela de turistas de la bolsa, de decir, yo aquí esto es fácil, compro lo que está de moda, me despreocupo, sube, gano dinero y ya está. Y como si fuera así todo tan fácil, ¿vale? Esa es la receta para perder dinero automáticamente. De hecho, aquí se puede ver que el posicionamiento en futuros del S&P 500 nunca ha estado tan alto en los últimos 14-15 años, ni tan siquiera en 2021, que luego el S&P 500 llegó a corregir un 25%, o justo antes del COVID, que estábamos en niveles mucho más bajos que en la actualidad, como podemos comprobar aquí. Entonces, esto da una idea de la euforia especulativa que hay en ciertas áreas del mercado, porque hemos visto que Europa estaba deprimido y, bueno, pues son en general con inversiones más famosas, ¿vale?
Vamos a ver la opinión de Howard Marks, que también es otra persona con mucha reputación en el mundo financiero y que también nos puede ayudar a aprender y a comprender mejor los mercados. Gestiona más de 100 billones de dólares, empezando desde cero. Es una persona que tiene más de 50 años de experiencia en la bolsa y que además se caracteriza por explicar todo de una forma bastante sencilla y accesible. De hecho, hace muy poco, lo podéis ver en YouTube, Bloomberg le hizo una entrevista donde estuvo hablando de qué futuro le veía a la bolsa, cómo navegar en el entorno actual, qué oportunidades veía en el mercado y empezó diciendo que las valoraciones en Estados Unidos le parecen muy elevadas. Mi consejo es ser prudentes en el momento actual. De hecho, aquí se puede ver la valoración del SP500. Esto es una web que podéis ver que se llama Wall P Ratios, que te sale el ratio de valoración de todos los mercados del mundo. Pues bueno, Estados Unidos ahora mismo de beneficios sin ajustar, para compararlo con la media histórica, está casi a 30 veces, ¿vale? Ajustados es un poco menos, a lo mejor es 24 de este año, una cosa así. Pero bueno, podemos ver que estamos... Y estos son 100 años de historia de bolsa. Solo ha habido dos momentos que han estado más caros. La burbuja del año 2000, un poquito más cara, ¿vale? Si la bolsa seguirá subiendo un 50%, alcanzaremos esos niveles de burbuja. Después de ese punto, la bolsa corrigió un 40%. Y esto que sale aquí es una anomalía. Esto es el año 2009, que es cuando hubo la gran crisis. Entonces, como los beneficios se desploman de las compañías, pues el ratio PER sube, ¿vale? Pero ahora no es este caso. Entonces, esto es una pequeña anomalía de los mercados y el resto, pues sí. Sí que es verdad que en 2021 estábamos en niveles un poquito más altos, pero estamos ya aproximándonos a esos niveles. Y esto es de la gestora GMO, que también está muy bien para comprender las valoraciones actuales. Y esto lo que hace es dividir el mercado en 4 grupos, según lo caro o barato que estén, ¿vale? Estos percentiles. Entonces, los más caros, siempre es habitual que haya empresas que siempre cotizan más caras, pues que son de más calidad, crecen más, ¿vale? Pero, sin embargo, los más baratos, lo que pone aquí Deep Value abajo, quitando Estados Unidos, vemos que están en el percentil 0, o sea, que es la valoración más barata de toda la historia que ha habido. No ha habido nunca un periodo, por lo menos en este gráfico, de los últimos 40 años que abarca, ¿vale? Que es probablemente la vida inversora que vamos a tener la mayoría de los que estemos aquí en el vídeo o estéis escuchando esto. Pues bien, nunca han estado tan baratos, quitando de ese tipo de acciones. Sí que es verdad que, por ejemplo, incluso fuera de Estados Unidos, las que tienen extremo crecimiento, estos son negocios que crecen a más de un 10 anual, un 15, un 20, que es lo que ahora el mercado quiere, acciones de gran capitalización, están más baratos o más caros que el 94% de las veces o muestras históricas que ha habido. Entonces vemos una discrepancia muy muy grande. Y en Estados Unidos es casi lo mismo. La parte más barata del mercado, que no lo ha hecho bien, pues muchas acciones que ahora el mercado no quiere. Ahora, de hecho, vamos a ver algún ejemplo de estas acciones que ha comentado Howard Marks, otros inversores, para que veáis ilustrado pues esto que es más a nivel de mercado, pues con acciones específicas, ¿vale? Pero se puede ver perfectamente. De hecho, en esta web os rankea los mercados como por caros o baratos. Entonces aquí podéis ver que respecto a la media de 5 años, de 10 años o de 20 años. Podéis ver, por ejemplo, Estados Unidos, tanto a 5, a 10 años o a 20 está en su ratio más caro o expensive. Suiza, India también, que hay mucha euforia. Estamos hablando de valoraciones de 25, 26 veces beneficios. Incluso algunos mercados europeos como Francia. Aquí hay que separar, porque yo conozco, por ejemplo, el mercado de Francia, las acciones grandes, las muy conocidas, esas sí que están a valoraciones muy altas, pero luego las pequeñas, por su contra, están muy baratas. Y si nos vamos a los mercados más baratos, pues por ejemplo aparece España, porque la gente no quiere invertir en el sur de Europa, porque se ve a lo mejor como un poco más negativo, pero claramente está infravalorado respecto al resto del mundo. Entonces, siempre que vamos a invertir, por muy caro que, o por mucho que se escuche de la bolsa está cara o barata, depende. Hay mercados baratos y siempre va a haber oportunidades. Por ejemplo, China, que también está bastante poco interesada la gente. Grecia es uno de los mercados más baratos a nivel mundial. Es curioso porque hay una estabilidad económica muy grande, está solo a PER 6, hay cosas increíbles en Grecia. De hecho, hace poco con los alumnos de la escuela estuvimos viendo alguna situación bastante interesante. Y Grecia es curioso porque ahora la prima de riesgo a nivel país de Grecia está igual que la de Francia.
cuando que esto era impensable, porque han rotado a un gobierno más capitalista, se han hecho reformas muy profundas del sistema de pensiones, del gasto público, se ha limpiado todos estos últimos 10 años, desde que amenazó de nuevo con la quiebra de Grecia, se ha limpiado todo el sistema de malas deudas, de excesos que había, y ahora de hecho la economía de Grecia, por ejemplo, va mejor que la de Francia, pero la gente que pasa, que como a corto plazo lo que han ido bien han sido X geografías o X compañías, pues Francia te piden 17 veces beneficios y dentro de Europa pues tienes Grecia que está a 5,8, o incluso el caso de Italia, que también está en la parte baja, que está solo a 10 veces beneficios, o Suecia, que es una economía súper estable, o sea, siempre se habla de los países nórdicos como una buena gestión empresarial, entornos más procapitalistas, y se puede ver como que está infravalorada o barata respecto a su media. Incluso Holanda o Países Bajos, incluso Irlanda, que también, bueno, es uno de los países o zonas con mayor crecimiento a nivel europeo, menor deuda y, bueno, sitios bastante sólidos para hacer negocios y para invertir. A su vez, Howard Marks también dice, salir totalmente del mercado en este momento, dice, me parecería excesivo. Y esto lo remarca mucho en la entrevista, es decir, esto de la bolsa no se trata de estoy invertido o no estoy invertido, sino decir, si todo se pone muy caro, pues voy a tratar de, con mi cartera, ir a regiones o a inversiones que todavía estén baratas. Y hay muchísimas de esas, ¿vale? Y si os formáis, aprendéis, pues os podéis encontrarlo perfectamente. Entonces él lo que recomienda es eso, de decir, oye, yo no me salgo del mercado, de hecho ahora él afirma seguir invertido, pero voy buscando cosas que estén baratas, y se puede dar el caso de que lo que está de moda baje y lo que está barato se mantenga o incluso suba. Dice, en mis 55 años de experiencia es un error normalmente esto de estar saliendo, entrando al mercado. Lo mejor es seguir invirtiendo, pero con cautela, remarca en esta clase de entornos de cara al año que viene, en 2025. La economía de Estados Unidos está mejor que la del resto del mundo, y esto es verdad, es un hecho. Por esto las valoraciones son más elevadas. De hecho, este gráfico es bastante interesante y demuestra lo que sucede si 2 años seguidos el S&P 500 da más de un 20% de rentabilidad. Y lo lógico es normalmente que el mercado alcista continúe al año que viene, en 2025, porque 2023 y 2024 han sido muy buenos y la probabilidad de esto es de históricamente un 75%, con un rendimiento medio del 12%. Las únicas veces que no se ha cumplido esto fue el año 2000, porque había una burbuja previa, porque los años previos también había subido bastante y no estamos a ese nivel de valoración. Y en los años 70, pues bueno, hubo un episodio donde corrigió un 7%, pero bueno, tampoco fue una debacle total. Y el resto de años, pues normalmente el mercado alcista ha seguido continuando. Con lo cual, estos periodos donde empieza a haber euforia suelen acabar con valoraciones muy extremas, y una persona puede decir, ay, pues yo me bajo del carro aquí, que es lo que dice Howard Marks, que no deberíamos hacer, porque esto puede seguir subiendo aquí y luego sí, salen los titulares del S&P 500 ha corregido un 30%, un 20%, pero es que a lo mejor corrige y está donde tú te saliste o menos, y has tenido ahí una pérdida de ganancia, ¿vale? Y se puede dar el caso de muchas acciones o inversiones, si formamos nuestra propia cartera de inversión, que no corrijan tanto, porque esto ha pasado en diferentes periodos de la historia y lo hagan bien en esa clase de periodos. Luego, además, hablaba de que está encontrando muchas oportunidades en China. Y dice, China está pasando por dificultades, pero sigue creciendo al 5%, lo cual es mejor que la mayoría del mundo. O sea, dice, hay que poner esto en perspectiva. Dice, el problema de China es que hubo una burbuja inmobiliaria, hubo muchísimo exceso de construcción, tanto de vivienda privada, de infraestructuras, de gasto público, y eso se está normalizando. Dice, esto se resolverá con el tiempo y los inversores volverán a invertir. De hecho, la confianza del consumidor chino, que por eso vemos noticias como por ejemplo que Starbucks está sufriendo mucho en China, porque el consumidor no quiere consumir. Pensad que la mayoría de países desarrollados, el 70% de la riqueza de los individuos o el 90% es el valor de sus viviendas o inversiones inmobiliarias que tienen. Y en China es casi del 90% ese ratio. ¿Qué pasa? Que cuando hay burbujas inmobiliarias y la gente ve que no paran de bajar y que se puede evaporar su patrimonio, eso afecta mucho a la confianza del consumidor. En España también pasó mucho, y en Europa durante la crisis inmobiliaria del 2008. Entonces eso frena el consumo, que es el motor de la economía, y todo se para. Entonces aquí podemos ver la enorme pérdida de confianza que ha habido. Todo lo que sea por debajo de 100 es negativo, y ahora pues vemos que estamos pues prácticamente en el peor punto de los últimos 12 años en China, y llevamos siendo así 2 o 3 años. Esto
En Europa tardó en limpiarse la burbuja inmobiliaria desde el año 2008 hasta el 2012-2013, tardó 5 años. Aquí empezó en 2021 la limpieza de la burbuja, entonces a lo mejor, bueno, por analogía sería 2025, 26, 27, en ese rango, pero gran parte de lo peor ya ha pasado, porque ya han pasado los primeros 3 años de limpieza, pero esta clase de burbujas inmobiliarias pues tarda en limpiarse. Y dice, mucha gente en la comunidad inversora describe China como algo no invertible. Cuando escucho esto es música para mis oídos. Esto significa que algo está barato cuando hay esta clase de narrativas. De hecho, hace 2 o 3 años, pues las materias primas parecían no invertibles porque habían bajado mucho, estaban muy deprimidas y luego lo hicieron espectacularmente bien otros sectores. O empresas tecnológicas en el año 2022, que también bajaron mucho porque tuvieron un pequeño parón y luego pues han ido muy bien. Y además afirma de que me he ganado la vida invirtiendo en cosas donde la gente decía que no se podía invertir. De hecho, en la entrevista le dice la entrevistadora, oye, pues dime ejemplos de acciones chinas que tengas en cartera o que hayas invertido. Y él dice, no, siempre es muy prudente y dice, no quiero. Pero si vamos a los informes de su gestora, de Oaktree, se puede ver, es públicamente y tiene, bueno, algunas de las más conocidas. Tiene Pinduoduo, que recientemente ha bajado, Alibaba, que también subió mucho con las medidas de estímulo económico de China, que últimamente se ha disipado por el miedo a las acciones que pueda tomar Trump y que eventualmente pues debería regresar, porque todas estas acciones pues cotizan a valoraciones muy bajas respecto a su media histórica. JD.com y también tiene Yum China, que está un poco más aislada de todo lo que está pasando en China porque son restaurantes de comida rápida y que ha ido bastante bien. De hecho, hace un par de meses o un mes y algo lo estuvimos viendo en el canal. La tercera opinión de cara a 2025 de Ray Dalio es bastante importante. Ya sabéis que es el fundador de Bridgewater, que es también uno de los mayores hedge funds del mundo, con más de 100 billones de dólares en activos bajo gestión, y una de las personas que se considera que tiene mayor visión macroeconómica. Y recientemente en esta entrevista con el Foro Económico Mundial habló de 5 tendencias que están configurando el futuro. Habló del ciclo de deuda y cómo la mayoría de los países están bastante endeudados, por eso le gusta también invertir en China. De hecho, recientemente ha iniciado posiciones importantes en Alibaba, porque ve que es una área geográfica, no solo China, todo Asia, donde hay un ambiente más procapitalista, hay menos deuda, hay más crecimiento económico, más crecimiento demográfico. También afirma que 2025 va a ser un año marcado de conflictos internos en los países más desarrollados por la gente que tiene más capital, la que no tiene, y esto provoca luchas pues, de redistribución de riqueza y demás que hay que vigilar. La inteligencia artificial piensa que va a ser un motor económico para los próximos 2 o 3 años al menos y que pues aportará beneficios económicos y que eso provocará aumentos de productividad y eso se debería reflejar también en los mercados. El cambio climático también advierte y este nuevo orden mundial donde es la lucha de potencias entre Estados Unidos, China, pero en el aspecto económico pues el ciclo de deuda y la tecnología serían los más importantes. De hecho, los costes de financiación que hablábamos del ciclo de la deuda en Alemania o en Europa son mucho más bajos que en Estados Unidos, por ese menor crecimiento económico y menor nivel de inflación, ¿vale? Y en este gráfico pues se puede ver eso mismo. Y las recomendaciones que siempre hace Ray Dalio, que para 2025 pues van un poco en línea, es tener oro en cartera. De hecho, desde que lo lleva recomendando este año, el oro lo ha hecho muy bien, se ha ido de $2.000 a 2.600. Sin embargo, hay muchas empresas mineras de oro pequeñas, es increíble, hay casos de... nosotros, por ejemplo, en True Value es más difícil invertir porque no tienen liquidez, pero inversores privados que quieran formarse y si queréis venir a la escuela, pues encantados cuando haya siguientes convocatorias de formación, pero es muy importante analizar y hay empresas pues a lo mejor a 2 y 3 veces beneficios, para que nos hagamos una idea, cuando normalmente suelen ser valoraciones pues más altas. Y bueno, es una forma de tener exposición al sector del oro. Cuidado con deuda y renta fija. Ha hecho un mensaje bastante importante de que, a pesar de que históricamente él siempre recomendaba esto, dado la situación actual donde parece que la inflación no baja, que tampoco esté claro que los tipos de interés vayan a bajar mucho más, pues cuidado porque no refleja toda la rentabilidad que debería haber. Recomienda tener acciones internacionales y de Estados Unidos y también invertir en materias primas para posibles eventos de inflación o problemas a nivel geopolítico, pues también el petróleo, el oro lo debería hacer bien o que eso se refleje. Y finalmente, antes de pasar a ver ejemplos de acciones que ilustran esto que han dicho estos inversores,
tendríamos el cuarto caso, que es Todd Lee, que es uno de los mejores analistas que ha navegado el mercado actual, que mejores predicciones ha hecho acertadas durante los últimos años, y ha fundado recientemente la compañía de research Fundstrat, y antiguamente fue durante 6 o 7 años jefe de analistas en JP Morgan a nivel de estrategia. Recientemente fue a la CNBC y hizo una entrevista pues, de cómo veía los próximos 12 meses. Entonces hizo varias predicciones bastante específicas de que para él el Bitcoin estará en $250.000 a final de 2025, el S&P 500 en 14.000 puntos para 2030. Esto está basado en unos beneficios por acción de todas las empresas de media del S&P 500 de $300, y él le aplica un múltiplo de casi 25, porque dice que los índices van a cotizar permanentemente a este nivel más elevado que la media histórica, porque son ahora negocios de más calidad y con algo más de crecimiento que la media histórica, ¿vale? Y también advierte de que podría acabar en una enorme burbuja tecnológica. Si seguimos a este nivel de revalorizaciones del 20-15% anual, pues los próximos años podría haber una corrección. Pero más a largo plazo, de cara a viéndolo a 2030, pues ve fundamentales sólidos. Las small caps o empresas de baja capitalización o menos conocidas tienen un alto potencial de revalorización, porque parten de una valoración más baja y porque se dan las condiciones necesarias para que esto se produzca, como bajadas de tipos, bajadas de inflación y mayor crecimiento de beneficios en 2025. Y él afirma también que no espera grandes correcciones en 2025, que espera que el mercado siga siendo sólido porque los fundamentales de la economía y de las compañías son sólidos. Además habla de que los próximos años, porque el factor demográfico está estudiado que es importante a largo plazo, la entrada de la generación Z al mercado, que son lo que serían personas nacidas entre el año 95, 2005, que ahora van a estar en la fase más de generación de riqueza, porque se incorporan al mercado laboral, ya llevan unos años, pues hace que cuando este nuevo ola de inversión, porque es un factor demográfico muy importante en Estados Unidos, entre al mercado, pues va a generar una demanda adicional de acciones y eso tendrá un reflejo. Y también la inversión generada por la inteligencia artificial tendrá un punto positivo. Y los múltiplos de cotización, como he dicho antes, pues permanecerán altos por esos factores. Entonces, sus 4 temáticas, porque luego a continuación el entrevistado le pregunta, oye, pero dime tus temáticas concretas en las que estás invirtiendo para 2025. Y habla que el tema de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial seguirá subiendo. Ya sabéis que Nvidia pues, es algunas de las más famosas y demás. Small caps y empresas de baja capitalización. Luego habló del sector financiero, bancos, aseguradoras, empresas de alquiler y sector industrial, ¿vale? Y por supuesto el Bitcoin es muy alcista. Él piensa que prácticamente desde el punto actual se va a triplicar en 2025 por la mayor visibilidad, las nuevas políticas que se están adoptando en Estados Unidos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a pasar a ver ejemplos de acciones. Ya sabéis que seguirse aprendiendo todo esto en detalle y que estéis en un entorno donde los profesionales de la inversión os estemos enseñando, os invitamos a que os apuntéis a la lista de espera para cursos ya a partir del 2025, porque las convocatorias actuales ya están completas y han tenido muy buena acogida y les está aportando mucho valor a los alumnos. De hecho, vamos a ver empresas relacionadas con esta temática. La primera de ellas es Cigna. Esto es un ejemplo de que aunque el mercado estadounidense esté caro o cotizando por encima de su media histórica, medido por el ratio de precios sobre beneficios, hay compañías que incluso este gráfico uno lo podría ver y decir, pues esto es una burbuja, ha subido mucho y demás porque está casi cerca de máximos históricos, pero son compañías excepcionales, muy bien gestionadas y que, bueno, es un caso curioso de una compañía que lleva creciendo al 13% anual más de 10 años, de hecho lleva casi más de 20 años creciendo a ritmos muy altos. Aquí vemos como en 2013 ganaba $7 y el año pasado ganó 25, que crece incluso más que compañías tecnológicas y cotiza en una valoración de prácticamente la mitad o menos de la mitad de lo que están algunas de estas compañías más famosas. De hecho, aquí vemos que la evolución de beneficios es espectacular. Cigna es una empresa del sector de salud, de seguros de salud y servicios médicos en Estados Unidos. Es un sector que se caracteriza por ser muy recurrente, muy resistente a las crisis. Cuando ha habido crisis, estas acciones bajan menos en bolsa. Tiene una deuda controlada, el trato al accionista es bueno, o sea, cumple muchas de las características que exigiría Warren Buffett. Entonces,
Aquí podemos ver que la media de cotización normalmente estaba en torno a 14, 12 veces beneficios. Sin embargo, ahora solo está a 10 veces beneficios, cuando lo habitual es que todo el SP500, y esto es una compañía grande, líquida, conocida, está todo el SP500 a 23 veces beneficios, 24, o sea, está a más del doble de valoración. Y muchas compañías tecnológicas de media están a 30 veces beneficios, con crecimientos similares. Y esto es lo que hablaba Warren Buffett, de decir, la gente piensa, o como son sectores más aburridos, menos sexys, como suele decir Warren Buffett, pues generan menos atención por parte del inversor, pero siguen estando bien y no hay nada negativo. ¿Por qué estas acciones la gente a corto plazo ahora no ha comprado? Desde que las elecciones tuvieron una pequeña corrección en bolsa, porque el mercado tiene miedo a las declaraciones que ha hecho Trump de que los costes médicos son muy altos en Estados Unidos, que va a meter mano a todo esto y bueno, pues esos son los titulares. Pero en bolsa siempre es bueno que hagáis un análisis independiente y que no os dejéis llevar por los titulares, ¿vale? A mí eso me ha costado mucho dinero en el pasado. Os puedo contar algún día si queréis inversiones específicas, pero es importante investigar más a fondo para ver qué puede suceder. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí para que tengáis de ejemplo y aprendáis con estos casos de estudio, casos prácticos, que es el mismo método que usamos en la escuela, pero más desarrollado. ¿Vale? Entonces, el problema de los altos costes en Estados Unidos no son las empresas de salud. ¿Vale? Esto es como una frase bastante potente, porque podría pensar uno que es el principal problema son estas empresas. Si vemos las cuentas de Cigna, ¿vale? Cigna factura 63.000 millones en el último trimestre. El beneficio operativo que ha obtenido son solo 2.000 millones. O sea, estamos hablando de una rentabilidad de apenas el 3%. O sea, el margen de beneficio no es la típica empresa que digas, uy, se está aprovechando del paciente americano y está teniendo beneficios del 50% de lo que factura o el 80%. No. Está súper apretado el margen de beneficio. Es solo un 3% de todo lo que se factura por servicios médicos, seguros médicos y demás, ¿vale? Con lo cual es difícil atacar estas compañías y hacerles algo el gobierno que diga, oye, estáis aquí beneficiándoos del consumidor americano. De hecho, si vemos, el gasto medio por persona en Estados Unidos es muy superior al resto del mundo. En Estados Unidos estamos hablando de que es de unos $12.000 al año y en el resto del mundo pues es algo más contenido. Alemania son $8.000, Países Bajos 6.000, Francia 6.000. Digamos que es entre un 50 y un 100% más caro la sanidad en Estados Unidos y es real que hay ese problema. ¿De dónde viene ese problema? Esta empresa, Health System Tracker, ha hecho un estudio tratando de desglosar por qué hay esta diferencia de $5.000 o $6.000 al año por persona con respecto a otros países. Y han llegado a la conclusión de que el principal divergencia es el coste in-patient y out-patient. Estos son cuando pacientes que requieren hospitalización o pacientes que no requieren hospitalización, ¿vale? La típica visita al médico y demás. Ahí es donde está el grueso. Porque, por ejemplo, long-term care, que pueden ser aquí, por ejemplo, residencias de ancianos y demás, pues tampoco está a un nivel muy alto. O, por ejemplo, que siempre se habla de que los medicamentos son muy caros en Estados Unidos, con respecto al mundo son un 12% más caros, pero tampoco es mucho más, ¿vale? Entonces vamos a analizar esa parte. Una vez que pasamos a esto, hay otros estudios muy interesantes, que es el número de suministro de physicians, que es como los doctores que hay, porque el principal coste en Estados Unidos pues es el personal, ¿vale? De los servicios sanitarios, pues el principal coste que tienen las empresas son pues los profesionales del sector. Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos hay, por increíble que parezca, y que los doctores o personal del servicio médico tienen salarios muy altos, pues no tanta gente parece ser que lo quiere estudiar o no son profesiones tan demandadas. De hecho, vemos aquí que el supply, el número de doctores por cada 1.000 personas de población en Estados Unidos es de 2,6 doctores. Sin embargo, en países con costes sanitarios más bajos, como Noruega o Alemania, hay más gente que estudia esto. Entonces hay que plantearse si a lo mejor es un problema, y la administración de Trump creo que es razonable y entiende lo que es la oferta y la demanda, que es clave, de por qué no se está incentivando que la gente estudie esto. Por ejemplo, en España es más vocacional y hay bastantes más doctores por cada 1.000 personas que en Estados Unidos.
Y curiosamente, en Estados Unidos tampoco es que la gente abuse del sistema, porque si vemos el número medio de visitas al doctor de forma anual es de 4, cuando que en sitios como Japón es 12, principalmente por el envejecimiento de la población. Y es curioso que en Japón es un caso curiosísimo porque la gente va mucho al médico, pero el suministro de doctores es también muy bajo comparado con Estados Unidos. Y sin embargo los costes sanitarios en Japón son los más bajos de esta muestra que tenemos aquí. Y esto se debe a que también se gestiona de una forma más sensata el sistema y se gestionan mejor los recursos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, la administración si quiere bajar los costes tendría que hacer eso. Pero en Estados Unidos no es viable establecer un sistema público de salud porque está tan endeudado el sistema y está tan enraizado el sistema privado que es muy difícil cambiar eso. Lo intentó Trump en el primer término, lo intentó Obama, pero al final no sucede. Entonces, el principal problema es también que no hay tantas camas de hospital o capacidad en los hospitales. Aquí vemos que en Estados Unidos está en la parte baja. La media de la OCDE, de los países desarrollados, es de 2,9. Estados Unidos está mucho más bajo. Entonces, entre que no se incentiva la construcción de más capacidad médica, ¿vale? Porque como todo el día pues están en los medios diciendo las compañías de salud son el demonio y demás, pues ¿qué hacen? No invertimos, porque no sea que luego nos cambien las reglas del juego y no nos sea rentable. Entonces, entre los mayores salarios y la menor inversión es lo que provoca los costes altos. Vemos que en Japón había menos doctores, que la gente tampoco está muy motivada a estudiar la carrera de medicina, pero sí que vemos que la inversión que han hecho es muy potente. Es de las mayores a nivel de capacidad del sistema. Con lo cual, lo que pierden vía salarios, que también son altos en Japón, lo ganan con una mayor inversión de capital. Pero Estados Unidos no hace ni una cosa ni la otra. Y ese es el verdadero problema. No es que las compañías tengan márgenes de beneficios aquí muy altos y sean el demonio. De hecho, aquí podéis ver en esta tabla los increíbles salarios de media que ganan los médicos especialistas en el año 2023 en Estados Unidos. Aquí estamos viendo como médicos ortopédicos ganan medias de $500,000 al año, $500,000, especialidades como dermatología, $400,000, neurología, $300,000, pero son medias elevadísimas. Y aún así, la gente no le motiva tanto. Pues habrá otras razones o lo que sea. Son trabajos también que son duros, aunque se gane este dinero por las horas, guardias, supongo, no sé. Habrá gente aquí que también tenga más experiencia dentro del sector, pero es un fenómeno curioso. Y es famoso en Estados Unidos que los doctores o dentistas o demás suelen ser personas millonarias por los altos ingresos, pero las condiciones laborales son duras, hay que aguantar bastantes cosas y bueno, pues tampoco no solo mirar el dinero, ¿vale? De hecho, fuera de Estados Unidos, si miramos el salario medio de los especialistas, vemos que en lugares como Reino Unido, Europa, Francia, Italia, España, pues son salarios casi un 70% inferior. ¿Por qué? Porque es más vocacional, la gente lo quiere estudiar más, digamos que hay más demanda y hay también más capacidad en el sistema. Y es un caso también curioso. Entonces ahí se ve dónde está realmente el problema. Entonces, en 2016, en el primer mandato de Trump, que podemos usar como referencia, ya pasó algo similar. Se puede ver en este titular de Forbes como las acciones biotecnológicas bajaron porque iban a hacer medidas para bajar el precio de las medicinas y demás. Al final no pasó nada, porque el problema no está ahí. Y si bajas demasiado el precio de las medicinas, pues la gente no investiga para sacar nuevos medicamentos. Entonces, estas acciones de medicina o del sector de salud inicialmente empezaron bajando con toda esta clase de titulares, pero luego desde 2016 fueron como un cañón en bolsa, que es otra de las lecciones de Warren Buffett, de decir, cuando los demás sean miedosos, tú has de ser avaricioso. Cuando los demás sean avariciosos, tú has de ser cuidadoso, ¿vale? Pues es un ejemplo claro. Aquí podéis ver en este gráfico algunas de las principales como Cigna, Humana, United Health. Hay otras también. Pero desde el primer mandato de Trump hasta el final del mandato de Trump, en diciembre del 2020, se revalorizaron un 140%, 120% y 60%. O sea, de media son revalorizaciones de más del 100% en 4 años, lo cual equivale a un 15% anualizado, más un dividendo del 2%, son rentabilidades muy potentes. Y mejor que el mercado en sectores muy defensivos, ¿vale? Con lo cual es importante aprender a hacer
y tener una segunda opinión y investigar un poco más en detalle cuando vayáis a analizar un sector donde haya miedo o una cierta narrativa de por qué está sucediendo esto. Además, esta clase de compañías tienen muy buen trato al accionista, que es otra cosa que suele premiar el mercado, y diferentes sectores o segmentos de la compañía se espera que tengan un buen crecimiento, de media un 6 o un 9% en los próximos años o a largo plazo en general. ¿Vale? Por el envejecimiento de la población hace que todos los años estas empresas crezcan de media un 4, un 5%, luego además recompran acciones, dan dividendos, con lo cual la rentabilidad para el accionista pues, suele ser de un 12 a un 13% anual. Si el múltiplo de valoración vuelve a donde estaba la media histórica, pues es mayor, pero esas por lo menos las previsiones que hay en la actualidad. De hecho, la propia empresa lo dice, de que si sumamos lo que van a crecer los beneficios y lo que te reparte como rentabilidad vía dividendos y recompras de acciones, que es otro 4, otro 5, porque como están las acciones tan bajas de valoración, puede recomprar muchas. Pues dice, la generación de valor para el accionista a largo plazo es del 10 al 14, que es bastante elevada, mucho más que un bono que da un 3% al año o un 4%, y además tiene una rentabilidad por dividendo del 1 o el 2 adicional, con lo cual nos iríamos a rentabilidades, según la compañía, del 11% anual al 16% anual en esa horquilla, y con una valoración que está por debajo de su media histórica, ¿vale? Entonces, podemos ver los titulares, como dice Warren Buffett, de decir, sí, a lo mejor el mercado en conjunto está más caro que su media histórica, pero hay compañías que están por debajo de su media histórica o de estos últimos años, ¿vale? Ya sabéis, por supuesto, que esto lo hacemos, es un método de enseñanza igual similar que en la escuela, con casos prácticos, reales, porque es como mejor aprende el alumno, y pues qué mejor que usar compañías reales que cotizan para que entendáis cómo se analiza una compañía, cómo se valora y demás, ¿vale? Entonces ya sabéis que no es una recomendación, tenéis que invertir en base a esto, tenéis que hacer vuestro propio análisis o formaros para aprender a hacerlo, que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que podamos tener y demás pues son subjetivas y no tienen por qué cumplirse. Vamos ahora con el caso europeo, que hablábamos antes de que sí, a lo mejor el mercado de Francia estaba caro, pero hay muchas compañías cotizando muy por debajo de su media histórica, especialmente compañías pequeñas, y el EDC es un caso de esto. Vemos el gráfico, que no ha ido mal últimamente, pero tampoco tiene una revalorización espectacular, se ha ido de 50 a 66 en los últimos 5 años. Entonces, esta compañía opera en un sector muy defensivo y tiene una posición competitiva enorme. Es casi imposible competir contra la compañía. Y se dedica al sector avícola, de todo lo que son productos cárnicos derivados del pollo o sector aviar y demás, como pueden ser pues, pato, pollo, pavo, etcétera, ¿vale? Entonces, la empresa tiene acuerdos con las granjas para comprarles la producción y ellos hacen la transformación del producto en producto final, en la típica bandeja de pollo que veis en el supermercado, derivados como platos cocinados, incluso pizzas, de todo. Luego tienen también productos gourmet de alta calidad, también sirven al sector de restauración y es una compañía que ha ido pues, excepcionalmente bien. Y al final el consumo de proteína o de carne no baja en las crisis, se mantiene, es un sector por eso muy defensivo, muy predecible, que esto normalmente al mercado le gusta mucho, pero que ahora pues, la gente pues, quiere invertir en compañías tecnológicas, en empresas de alto crecimiento, de la inteligencia artificial o ciertos sectores que están más de moda y por eso esas empresas pues, han estado más olvidadas, a pesar de que han ido muy bien en bolsa. Aquí se puede ver algunas de las marcas o productos que podéis encontrar en los supermercados. De hecho, estas marcas seguramente en España o incluso en Latinoamérica podéis llegar a encontrar algunas de ellas. Y esto es impresionante, o sea, es la evolución de los ingresos de la compañía del EDC en los últimos 20 años. Se puede ver una predictibilidad total. O sea, es como si no hubiera crisis para la compañía. Si vemos la crisis del 2008, la empresa creció. En 2009, que había crisis en Europa, creció al año siguiente. O sea, es como imparable la evolución que tiene. En el COVID, lo mismo, también creció. Recientemente también. ¿Por qué ha crecido más últimamente? Por la inflación. La empresa, como son productos de primera necesidad, pues sube el precio y la gente lo sigue pagando. Y también eso hace que esté protegido contra la inflación. La evolución de beneficios es muy buena. Hace años ganaba 1 euro por acción, ahora va a ganar 8 o 9 euros por acción. Y es un poquito más volátil dependiendo del precio de las materias primas, ¿vale? Puede fluctuar, pero bueno, eso no es un riesgo ni es que sea una empresa cíclica. Simplemente que cuando le sube el precio de la materia prima, pues hasta que él lo repercute al cliente,
o rota su inventario entero, pues pasan 3-6 meses y por eso a veces los beneficios pues repuntan un poco, bajan, pero es rentable en todo momento. De hecho, hay una anécdota en Francia que a esta compañía se les llama el cártel del pollo. De hecho, esta noticia pone aquí que Francia multó con 15 millones de euros a 23 empresas por hablar del precio del pollo, está traducido ahí con Google, pero bueno, un poco decían que ejercen una presión muy importante. Pero esas 23 empresas que son independientes, la mayoría o muchas de ellas son de la misma empresa holding que es LDC, ¿vale? Pero bueno, eso se ha resuelto y demás, pero que aún así la compañía ha ido bien. Porque en este sector de la producción avícola es muy importante la escala, ¿vale? Porque tú vas a un granjero y la empresa le dice, oye, pues yo te compro todos los años toda la producción que tengas y eso le da mucha tranquilidad. Sin embargo, si va a una empresa más pequeña, pues va a obtener peor precio, las granjas locales no quieren trabajar con ellos, el EDC les exige exclusividad para que todo la producción sea de acuerdo a sus estándares y pueden pagar mejor precio. Luego, a nivel de distribución, tienen acuerdos con todas las grandes empresas de alimentación, ya sea, aunque sea online, que sea Amazon o Carrefour o quien sea, y acceder a esos canales de distribución donde le da una distribución nacional, o bueno, la empresa es europea ya, es de las más potentes a nivel de Europa, pues es imbatible. Y cuanto más va creciendo la empresa, más sólida es, y además es el típico producto que la gente siempre va a seguir consumiendo pollo a futuro, no es algo que se espera que vaya a sustituir la inteligencia artificial ni nada. Y por eso históricamente estas compañías pues solían cotizar a múltiplos altos, ¿vale? Pero ahora ahí pues el mercado mete a todas las empresas europeas en el mismo saco, especialmente las medianas o pequeñas, y bajan por el mismo motivo. De hecho, aquí se puede ver todas las marcas que tiene la compañía, aunque todo fluye a los cofres de la misma empresa que es el EDC. De hecho, es la empresa líder en Francia, hay otros líderes en otros países, y bueno, pues en Francia tiene una posición muy competitiva. Además, este es un sector en auge, se espera que siga creciendo un 6,4 porque la gente ve la proteína de pollo pues como más sana, es más asequible, y bueno, pues eso hace que se espere un crecimiento sólido de todo el mercado. De hecho, este gráfico es muy interesante porque en la última crisis, donde el consumidor está más apretado por la economía, la proteína de pollo es la única que ha crecido, un 6,3, y el resto el consumo de otra clase de proteínas, de cerdo, ternera, lo que sea, o vaca, pues ha descendido. ¿Y por qué es esto? Porque es la más asequible, siempre es la más competitiva, eso hace que sea la más resistente a las crisis. Aquí se puede ver que por cada kilo el precio medio en Francia es de 17-18 euros para sector tema de carne de vacuno o de cerdo. Por ejemplo, cerdo es competitivo a 9 o 10 euros, pero claro, la gente lo ve como más sano el pollo y encima es mucho más barato comparado con otras alternativas, el precio medio por kilo. Entonces, bueno, pues es una propuesta de valor interesante. Y llegamos a la valoración y podemos ver que jamás había estado tan barata la compañía como en la actualidad de los últimos 10 años. Podemos ver aquí que en lo peor del COVID llegó a 8 veces beneficios, ahora está a 8 veces beneficios, pero es que encima ahora tiene menos deuda, la empresa tiene 500 millones de superávit sin deuda, lo cual hace que si ajustamos este múltiplo fuera realmente de 7, con unos ciertos ajustes contables, porque durante estos años además ha acumulado un montón de beneficio y la empresa va pagando dividendos, a veces va recomprando acciones, pero lo normal pues era que estuviese cotizando a 15 o 18 veces. Si esta empresa fuera más líquida, en Estados Unidos cotizaría a 20 o 18 veces, ¿vale? Pero sí que es verdad que al ser ilíquida el mercado está bien y es lógico aplicarle un descuento de un 20 o un 30% y que cotice a 15 o 14. ¿Vale? Esto es lo habitual, por eso la empresa normalmente solía estar en esta franja de 13, 14, 15 veces, ¿vale? Lo cual tiene sentido, pero en la actualidad ajustando por la caja pues estará unas 7 veces, que es pues, la mitad de esa media histórica. De hecho, si miramos el múltiplo sobre beneficios operativos, que esto ya tiene en cuenta la posición de caja, vemos que estamos aquí abajo, en el rango más bajo de valoración, a tan solo 5 veces beneficios operativos. De hecho, hay una empresa similar, para que veamos antes lo que hablaba Howard Marks o Ray Dalio de la discrepancia con otros países. Tyson Foods es lo mismo que el EDC, tiene los mismos márgenes de beneficio, incluso tiene menos crecimiento y tiene más deuda,
pero es el mayor productor de productos avícolas en Estados Unidos. Hay otra que se llama Pilgrims, que es de muy baja calidad, está mucho peor gestionada. Tyson Foods históricamente ha crecido los beneficios al 4%, LDC ha crecido al 10%, lo cual pues, hace pensar que podría ser de más calidad. Sí que es verdad que Tyson Foods es un poco más líquida, pero bueno, LDC es una empresa también más o menos grande, capitaliza 2 billones. Entonces aquí podemos ver que Tyson Foods estos años ha ocurrido lo opuesto con Estados Unidos. Normalmente cotizaba 10 veces beneficios y ahora de repente se ha ido, como veis aquí, a 16 veces beneficios. 16, 18, una cosa así. Y cotizaba múltiplos bajos porque era un negocio de baja calidad, que históricamente crecía un 2 o un 3% anual y ya está, daba un poco de dividendo y listo. ¿Vale? Y por eso a veces incluso LDC estaba más cara que Tyson Foods, pero ahora se ha dado todo la vuelta. Estas empresas de Estados Unidos, pues como fluye tanto capital, han pasado a estar más caras y estas otras pues más baratas, se ha dado como la vuelta. Y LDC le da igual los tipos de interés, si suben o si bajan, porque no tiene deuda, le da igual la inflación, porque si hay un poquito más alta la traslada al cliente, y le da igual si hay recesión o no la hay en Europa, porque no es sensible al ciclo económico. ¿Cuál es, pues bueno, un ejemplo curioso? De hecho, aquí se puede ver que el EDC, la situación de caja neta que tiene a final de este año, es de más de 500, bueno, va a ser más para cuando publique resultados en enero del 25, va a ser más de 500 millones. Y hace años que cotizaba múltiplos más altos, tenían menos caja. Como aquí hay una familia fundadora, estas empresas podrían soportar mucha deuda y con esa deuda adicional dar más dividendos, pero como está gestionado de una forma muy conservadora, porque es el patrimonio de las familias fundadoras, pues está a esos múltiplos más, con ese menor nivel de endeudamiento. Y otro ejemplo europeo de gran compañía, que también no ha hecho muchos titulares, es Nestlé, que es curioso. Es un negocio también como LDC de alimentación, muy predecible, con mucha marca, mucha ventaja competitiva, pero que no está de moda, ¿vale? En el año 2007 al 2009, os hemos puesto aquí, la corrección que tuvo fue del 33%, que esto bajó mucho menos que la media del mercado, que bajó casi un 60%. Y ahora, curiosamente, de 125 a 70 ha tenido casi la misma corrección que la peor crisis que se recuerda de los últimos 50 años, ¿vale? Entonces, conoceréis las principales marcas de Nestlé. Tiene pues, de productos de alimentación, chocolate, lácteos, la división de café que está yendo muy bien, con todo el tema de Nescafé, Nespresso. Tiene también Purina y elementos o marcas de alimentación para mascotas que está creciendo muchísimo y que tienen pues muy buena reputación en el mercado. De hecho, estos son los beneficios de Nestlé. Pues vemos que suben, cuando hay crisis suben menos o se mantienen. En Europa también estuvo un poco débil la economía hasta 2015-16, luego volvió a subir, ahora ha estado débil, o se espera que corrija un poco porque el consumidor, pues al haber subido la inflación, los costes, pues ha consumido un poco menos. Entonces, bueno, pues la gente ya veis que una pequeña bajada de beneficios del 5% que ha tenido, o del 3% Nestlé por esos factores, pues ha hecho que la acción baje 10 veces más en bolsa, ha bajado como un 30%. Pero luego se espera pues, que vuelva a repuntar y así. O sea, tampoco la empresa de altísimo crecimiento, pero son negocios que el mercado normalmente consideraba muy, muy seguros. De hecho, la propia empresa a largo plazo explica que va a crecer un 4% los beneficios y eso es un poco el objetivo. Sí que es verdad que este año han sido un poco menos. ¿Vale? Aquí se puede ver que en Nestlé en 2024 es un 2, pero no es que decrezca, y es menos del objetivo que ellos tenían. Aquí lo explica. Category growth, o bueno, por las dificultades del consumidor, que viene a ser esto, pues es por lo que han tenido esa dificultad, ¿vale? Y también le han bajado los márgenes brutos del 49 al 47, 2 puntos, por el aumento de la inflación. Entonces, hasta que lo va repercutiendo poco a poco al cliente y van subiendo los precios y el cliente lo puede aceptar, porque claro, ahora en estas empresas han ido subiendo mucho los precios, el volumen de venta les ha bajado y eso ha hecho que estén pasando por ese momento. Pero a medida que pasen 12, 24 meses, los consumidores se recuperan un poco, se adaptan a la nueva situación, pues todo vuelve un poco más a la normalidad. Y eso es lo que ha pasado normalmente en anteriores ciclos. Tampoco les ha ayudado el repunte tan fuerte que ha tenido el tema del café, porque ha subido muy rápido. Entonces la división del café también les afecta un poquito a los márgenes. De hecho, está casi a niveles récord. Y esto pues también, en cuanto se añada más capacidad al sector cafetero, pues debería normalizar, ¿vale? Se plantan, pues se añade más
terrenos de cultivo, pero eso tarda un tiempo. Por eso el ciclo del café se mueve en estos picos. Cuando sube mucho, el precio está alto, los agricultores se animan a poner más capacidad, entonces el precio del café baja y es el típico ciclo de materias primas. Pues bueno, esto también se normalizará a la media histórica y es como hay que ver los negocios, no un año o dos, sino verlos a 5 o 10 años. Entonces, a largo plazo, la empresa sigue esperando lo mismo que en el pasado. Márgenes incluso superiores a lo que ha tenido históricamente y crecimiento pues, histórico del 4%. Sin embargo, podemos ver que los últimos 10 años está en récord histórico de baja valoración. Está a una media de 16 veces beneficios cuando normalmente está a 21. Y además paga un dividendo bastante interesante, del 3,5%, casi del 4%, que es algo que no se veía. O sea, en Europa puedes invertir en un bono a 10 años de Suiza, pues, que a lo mejor da el 2% anual, o una empresa suiza, en divisa suiza, que te da el 4% por dividendo, más lo que vaya creciendo. La compañía, recompras de acciones y demás. Son cosas curiosas que hay ahora mismo en Europa, ¿vale? Pero que no es una recomendación, simplemente de cara a cuando analizáis una compañía, su valoración, comparar con otras alternativas, de su media histórica, cuánto se espera que crezca, pues bueno, hay que poner todo en una coctelera y es el resultado un poco que da. Así que, bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido un poquito más, que os ayude a navegar el año 2025 y ya sabéis que si queréis formaros y aprender todo esto en detalle en la escuela con profesores de calidad, con resultados espectaculares, como hemos visto en las últimas convocatorias, donde habéis tenido profesores con rendimientos anuales del 25% anual, del 30% durante más de 10 años y que estas personas de primera mano nos enseñen a invertir, cómo funciona la bolsa y demás, pues es una propuesta muy, muy interesante. Yo pienso que os va a ayudar si os queréis tomar en serio esto de las inversiones, que es un mundo pues apasionante y que seguro que os va a dar mucha satisfacción. Así que nada más, nos vemos el próximo día y un saludo y buena inversión. Hasta luego.